Bueno, perfecto, así estamos aquí en Sudamericana como también en Radio Liberación, hablando con los candidatos. Hoy contamos con la presencia grata del candidato de la circunscripción 44 por UCS. Hablamos con el candidato Manfredo Bravo. Vamos antes con la presentación, les digo lógicamente con nuestro colega que nos va a dar a conocer algunas pautas importantes de lo que va a ser esta entrevista. Muy bien, saludamos al candidato Manfredo Rafael Bravo Chávez. Un placer, bienvenido a Sudamericana y bueno, está acá en esta revista de esta mañana. Muchísimo gusto estar con ustedes, un saludo cordial a todos los radioescuchas y a aquellos que nos están mirando por mi canal de Facebook. Muy contento de participar para poder conversar con ustedes y a través de ustedes conversar con la gente. Muy bien, queremos saber quién es Manfredo Bravo. Bueno, Manfredo Bravo es un profesor universitario, catedrático de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hace 23 años que estamos en el ejercicio de la cátedra. Soy politólogo de profesión, estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata, Argentina, y después hice mi doctorado en España en Relaciones Internacionales. He hecho una maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo. Y bueno, lo más lindo de mi carrera es que hemos estado trabajando con los jóvenes, formando jóvenes profesionales dentro de lo que es nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y asesorando, investigando. Tenemos muchas investigaciones. Los que quieran saber de mis trabajos pueden entrar al Google, poner mi nombre y van a ver todos los trabajos que hemos hecho, las participaciones que hemos tenido en foros nacionales, internacionales. Creo que hay una larga trayectoria académica, ¿no?, más que política. Si bien he participado en política algunas ocasiones, porque he venido asesorando muchos proyectos políticos, he tenido la oportunidad de trabajar una larga investigación con el doctor Raúl Condarco Centeno, un gran constitucionalista, en el marco de lo que ha significado los cambios constitucionales en nuestro país, y eso dio la oportunidad para ser invitado como candidato a la Asamblea Constituyente el año 2006. También en esa invitación fuimos candidatos por la circunscripción 51, hoy circunscripción 44, y nos fue muy bien. Esperamos que esta vez, que hoy me vuelvo a presentar ya en otra situación como candidato a diputado, la gente responda de igual manera, ¿no? Estamos con muchas ganas de trabajar por la gente. Hay mucho problema en el país, en la circunscripción. La circunscripción tiene una característica muy especial. Hay gente de clase media, media baja, media alta, alta. Entonces ahí se notan las grandes diferencias sociales que hay en el país, y en algunos casos la falta de oportunidades que tiene nuestra gente para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder tener condiciones dignas de vida, ¿no? Y creo que eso es lo que me motiva, es lo que de alguna manera me ha empujado a aceptar una candidatura en la circunscripción 44, el poder trabajar para la gente. Hace 23 años que trabajo formando jóvenes, ahora quiero toda esa experiencia volcarla al servicio de la gente. Muy bien, usted es candidato a diputado uninominal titular de la C44. Esto abarca la zona de la Universidad Gabriel René Moreno, el Zoológico, la Avenida Cristo Redentor, la Universidad Católica Boliviana, el kilómetro 9 y bueno, demás también, ¿no? Grandísima. Es grandísima la circunscripción. Como decía, destacado politólogo, académico de la universidad y también es ex constituyente. Usted fue candidato a la Asamblea Constituyente, sí, por la
51 en aquella época, que hoy ahora es 44. Sí. ¿Y cuál es la propuesta que le pone para la gente de esta circunscripción, que es bastante amplia? A ver, nosotros hemos desarrollado una propuesta, y valga la aclaración, yo si estoy metido en esta candidatura es precisamente porque fui invitado por Víctor Hugo Cárdenas para elaborar la propuesta programática de su participación como candidato a presidente. No teníamos sigla todavía en el momento que se hizo esta propuesta. Estuvimos conversando con varias siglas y al final la UCS, don Johnny Fernández, muy cordialmente nos presta la sigla para poder participar. ¿Cuál es la base de la propuesta? Nosotros partimos de un diagnóstico que en Bolivia no solamente se vive una situación de crisis política, sino también una situación de crisis moral. Y esta situación tiene mucho que ver con las condiciones de la familia boliviana. Por eso nosotros decimos en nuestra propuesta, o la hemos construido tomando como base la familia, entendida la familia como ese núcleo de la sociedad que permite que la sociedad misma pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda consolidarse en situaciones de estabilidad y condiciones de desarrollo. Por lo tanto, nuestra propuesta está orientada básicamente a consolidar esa familia. ¿Y cómo? A partir de la recuperación de los valores fundamentalmente cristianos. Por eso nosotros tenemos como candidato a vicepresidente a un destacado profesional, abogado, pero sobre todo pastor de la Iglesia Evangélica. Se hizo un acuerdo con la Iglesia Evangélica para poder avanzar en esta candidatura. El doctor Humberto Peinado, que es el que acompaña al doctor Víctor Hugo Cárdenas dentro de lo que es nuestra candidatura a la presidencia. Y a partir de ahí se construye todo lo que es el contenido de la propuesta. Primero, ponemos como pilar fundamental la defensa de la vida, ¿no? En el sentido, entendiendo la vida no solamente en su concepto de existencia, sino en su concepto de integridad. La vida desde su concepción hasta su desarrollo como persona. Para nosotros ese concepto engloba el tema de seguridad económica, seguridad jurídica y sobre todo seguridad social, en el sentido de resguardar al individuo como parte activa de una sociedad. Por lo tanto, en el marco de la seguridad económica nosotros planteamos una revisión al modelo que hasta hoy se ha venido aplicando, muy vinculado a una concepción estatista de economía. Nosotros creemos que el individuo es la base del crecimiento de la economía y por lo tanto debemos fortalecer la iniciativa individual. El Estado se debe convertir en un socio estratégico de la persona para que la persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades y sus aptitudes empresariales, emprendedoras y sobre todo sus capacidades de iniciativa, ¿no? En ese sentido, apostamos a que políticas que tienen que ver con la reducción básicamente de impuestos, con el incentivo fiscal para todas estas posibilidades e iniciativas que puedan desarrollarse desde la persona y a partir de ahí construir una base importante de desarrollo económico del país. Si nosotros logramos ese objetivo, vamos a tener la posibilidad de crear empleo y la creación de empleo nos va a permitir tener las condiciones para mejorar ciertas instituciones que están fuertemente debilitada. Una de esas instituciones es el sistema de seguridad social, el sistema de jubilación. Yo soy profesor universitario, la mayoría de los profesores universitarios no están pudiendo jubilarse dignamente precisamente porque el sistema que se ha creado ha tenido que ampliar
el tiempo de edad de aportaciones, son 110 años, creo que le calculan a uno para poder distribuir los recursos, y termina uno saliendo con un salario de mísero, ¿no es cierto?, en comparación a lo que uno gana normalmente como docente. Entonces muchos no quieren dejar la docencia y tenemos ahí profesores que quieren jubilarse, pero que en las condiciones que hoy están no se dan. Por lo tanto, hay falta de oportunidades también para nuevos profesores que quieran ingresar. Lo mismo en el sistema formal, ¿no? Bolivia vive en la informalidad, prácticamente el 80% de su población tiene que ganarse el pan de cada día haciendo alguna actividad informal. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Si nosotros mejoramos las condiciones fiscales para que se promueva la inversión, obviamente vamos a tener mayor inversión, mucho más empresas, y por lo tanto vamos a tener mucho más empleo. En el tema de seguridad ciudadana, nosotros vamos a trabajar, tenemos un proyecto que tiene que ver con la descentralización real del modelo. Nosotros tenemos un modelo centralizado en el nivel nacional. Si bien es una competencia concurrente con las gobernaciones y con los municipios el tema de seguridad ciudadana, las gobernaciones y municipios están limitados por la ley de descentralización a solamente dotar de equipamiento básico para los mecanismos de seguridad, en este caso la Policía Nacional. Nosotros creemos de que esto debe estar descentralizado realmente, la policía debe descentralizarse, debe retomar, como era en épocas de la prefectura, debe retomar el liderazgo de la seguridad, las gobernaciones, y deben concurrir con la lucha específica, como apoyo en la lucha contra el crimen, el gobierno municipal. ¿Por qué digo yo el gobierno municipal? Y no nos estamos inventando la pólvora. Hay muchos casos, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Chile, que tienen un modelo donde existen guardias municipales, lo que se denomina, o policía municipal. Nosotros no tenemos policía municipal, tampoco promovemos que se cree la policía municipal, sino que creemos que debe haber una guardia municipal que tenga competencias de lucha contra el crimen en concurrencia y en cooperación con la Policía Nacional, que en este caso estaría desconcentrada o descentralizada en los gobiernos departamentales. Ahí no vamos a tener los problemas de que los recursos de la seguridad ciudadana la siga manejando el nivel central. Cada departamento va a tener sus recursos para seguridad ciudadana, cada municipio va a destinar recursos para la seguridad ciudadana, de tal manera de tener el personal adecuado para atender a la población y sobre todo las condiciones adecuadas para una lucha eficiente contra el crimen, que es lo que se está necesitando en este país. Y sobre todo en mi circunscripción, que hay grandes problemas de seguridad ciudadana. También estamos trabajando en el marco de la educación y la salud. En la salud nosotros ya durante la época que yo yo sigo en la universidad dando clases, pero yo estuve mucho tiempo a cargo del Observatorio Político Nacional, y en ese marco tuvimos un trabajo muy cercano con todo lo que significó la propuesta del Padre Mateo. El Padre Mateo, si ustedes se recuerdan, nos planteaba el 10% para educación. Hoy por hoy, el presupuesto general del Estado, el 47% está destinado básicamente a el sistema de seguridad del Estado, es decir, está destinado a las Fuerzas Armadas y a servicios de inteligencia militar. Nosotros creemos que si achicamos ese presupuesto en estas áreas y lo destinamos a la salud, tranquilamente podemos llegar a tener y lograr ese 10% que pedía el Padre Mateo para destinarlo, sobre todo a pagar ítems
de médicos. Los médicos, la mayoría, no tiene, los hospitales, perdón, no tienen ítems de médico. Uno va a las postas sanitarias o a los centros de salud de los barrios y están vacíos. No hay médicos, no hay enfermeros, no hay equipamiento, no hay camilla, no hay nada, no hay medicamentos. Entonces, si logramos hacer una transformación en las prioridades, vamos a ver que sí se puede tener un servicio de salud eficiente y sobre todo eficaz. Y en ese marco también creemos que debe descentralizarse el sistema de salud. Creemos que los hospitales de primero y segundo nivel deben estar administrados con todos los recursos que se destinan para este servicio por los municipios. Cada municipio debe administrar sus hospitales de primero y segundo nivel, y los hospitales de tercer nivel deben estar a cargo de las gobernaciones, porque son los que pueden también aportar con recursos para que haya un buen funcionamiento. En materia de educación hay que reformar la ley Avelino Cignani, y hay que también destinar mayores recursos a la educación. Si no me equivoco, actualmente la última revisión que hicimos está en un 4.7% lo que se destina del presupuesto general de la Nación a educación. Nosotros creemos que hay que levantar ese presupuesto porque la educación es fundamental, y creemos que para darle una mayor eficacia a la calidad educativa, hay que hacer que el ciudadano, decimos nosotros, en vez de asignar el presupuesto a una escuela, ¿ya?, ese presupuesto lo vamos a asignar al ciudadano. Es decir, el ciudadano va a escoger a qué escuela quiere ir, y con ese hablamos de la creación de un voucher educativo, donde con ese voucher el ciudadano va a ir a una escuela y va a entregar ese voucher para que pueda educarse su hijo en ese centro educativo. ¿Eso qué implicaría? Que las escuelas van a mejorar su calidad de enseñanza. ¿Para qué? Para que el ciudadano opte por su escuela en vez de optar por otra, ¿no? Esto generaría una especie de competencia, una competencia entre las escuelas públicas para mejorar la calidad. Nosotros nos vemos graves problemas en la calidad educativa, por ejemplo en la universidad, cuando ingresan los chicos a primer año, deficiencia en conocimientos básicos de matemática, historia, la calidad del bachiller está muy venida menos. Entonces creemos que hay que hacer que los profesores, los directores de los colegios capaciten muy bien a su personal, que las normales empiecen a pensar más que en una salida laboral tradicional como se venía haciendo en las escuelas tradicionales de la época de la Revolución del 52. Deben ya pensar en que estamos en el siglo XXI y que deben vincularse al concepto de formación académica universitaria, ¿no? Un profesor tiene que tener, además de su formación de profesor, tiene que tener una especialidad en matemáticas, tiene que tener una especialidad en física, tiene que tener una especialidad en filosofía, porque eso es lo que de verdad le va a dar calidad formativa para enseñar a nuestros hijos. Y ahí además consideramos de que en la reforma que se tiene que hacer a la ley Avelino Cignani, tenemos que sacar cosas que no son tan importantes, creo yo, y incorporar cosas que en su momento se eliminaron y que sí considero importantes. Las materias de valores, por ejemplo, las materias de religión, por ejemplo, porque eso le permite al chico, a los jóvenes, tener una formación integral con valores bien puestos y volverlos ciudadanos solidarios con su entorno, con su sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica estamos trabajando. Y bueno, finalmente creo yo que es lo más importante que le ofrece este diputado al ciudadano de su circunscripción: voluntad de trabajo.
El diputado, si bien tiene una labor específica, que es la de legislar, que es la de controlar, fiscalizar, creo yo que la función principal que debe tener un diputado en un país como el nuestro, donde existe muchísima pobreza, es de trabajar con la gente de la circunscripción para coadyuvar a la viabilización de proyectos nacionales, proyectos que tienen que ver con el municipio, proyectos que tienen que ver con la gobernación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente la lógica con la cual funcionan nuestros diputados en la actualidad es que se eligen, se van a La Paz y se olvidan de su gente, habiendo tantos problemas que con ese rango de diputado pueden resolver un problemita tan sencillo en el barrio San Joaquín, un puentecito y una limpieza de unos canales, que es obligación de hacerlo de la alcaldía, pero la alcaldía se ríe en los problemas de los vecinos. Pero si ahí está su diputado para ir a pelearse con la alcaldía, a obligar a la subalcaldía a que cumpla su labor para que esa gente tenga condiciones decentes de vida, yo creo que es posible lograr resultados eficientes, lograr resultados que finalmente se traduzcan en un mayor bienestar de ese ciudadano que está abandonado en el barrio. Candidato, referente a los hombres de la calle, vale decir, a los topos como se denominan, ¿Taguiro tiene en mente hacer algo por ellos? Mire, ese es un problema estructural que hay que trabajarlo. Yo digo, hay que incorporar varias instituciones para que esto de verdad pueda resolverse. Son más de 1.200 niños que tenemos en la calle, de acuerdo a los datos que se están manejando en el ámbito municipal, estoy hablando, ¿no? Tenemos que hacer una alianza estratégica con ciertas instituciones que están dedicadas a el trabajo con la niñez. ¿Y por qué digo una alianza estratégica? Porque el Estado no está en condiciones de poder resolverlo el problema. ¿A qué me refiero que no está en condiciones de poder resolverlo? No tiene ni el conjunto de profesionales que debiera tener, ni la infraestructura necesaria para lograr. Aquí en este país en su momento funcionó muy bien el sistema de convenio con iglesias, con ONGs, que permitieron en su momento dar cobijo a estos niños que se denominan niños en situación de calle, ¿no? Algunos le dicen niños de la calle. No son niños de la calle, son niños en situación de calle, porque que son consecuencia de la desintegración familiar. Por eso nosotros decimos, tenemos que trabajar con la familia primero, desde las escuelas, trabajar con la familia para tener una familia integrada. Segundo, estos niños que ya están en situación de calle, tenemos que ver la forma de darles un espacio de acogida, y los espacios de acogida tenemos que hacerlo con el apoyo de la sociedad civil a través de sus propias instituciones, en mecanismos de alianzas estratégicas con el Estado, en convenio, los famosos centros de convenio. Tenemos que apuntar a que hayan más centros de convenio que puedan ayudar, porque el Estado solo no lo puede hacer. Además, la sociedad tiene que volverse solidaria también en este tratamiento. No podemos cerrar los ojos, hacernos los de la vista gorda con este problema. Es obligación, no solo del Estado, sino también de nosotros los ciudadanos, atender este problema. Y creo que esa es una responsabilidad que debemos asumirla con la idea clara de que es la única forma de resolver este problema. En cuanto a los expresos que salen de la cárcel, vuelven a delinquir después de haber cumplido
lógicamente, algunos años de pena. Y claro, salen sin tener ningún trabajo, ninguna actividad donde abocarse y nuevamente vuelven a delinquir. Generalmente hemos visto que ellos vuelven a robar, vuelven a asesinar. ¿Qué se puede hacer para que cambien las leyes o en todo caso para que esto no suceda como está ocurriendo actualmente? A ver, nosotros tenemos una percepción muy clara del sistema penitenciario, ¿no? Tenemos que modernizar primero el sistema penitenciario, donde no pueden estar todos mezclados, ¿no? Aquí tenemos cárceles donde están los que están con detención preventiva por un supuesto delito que no se ha comprobado, están mezclados con criminales que ya están con condena y que en definitiva son criminales ya consumados, ¿no? Tenemos bandas criminales organizadas dentro de las cárceles. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que decimos nosotros? La cárcel debe dársela para que la administren profesionales especializados en administración de cárceles. Nuestra policía no tiene la capacidad de hacerlo. Tenemos que crear instituciones específicas para administrar las cárceles, por un lado. Segundo, aquellos presos que están en situación de detención preventiva, tenemos que, y que no se ha comprobado su delito o tiene delitos menores, tenemos que darle la opción formativa, ¿no es cierto? Tenemos que ver la forma de que esos jóvenes, esa gente pueda encontrar una alternativa de reinserción social dentro de nuestra sociedad, a través de convenios con universidades, a través de sistemas de educación técnica superior dentro de las mismas cárceles, pero para eso se necesita infraestructura, se necesita tener cárceles modelo, no tener, como son ahora nuestras cárceles, son espacios organizados donde reinan las bandas criminales, porque de eso es lo que está sucediendo en nuestras cárceles, ¿no? Entonces hay que darle el tratamiento profesional adecuado a la atención del sistema penitenciario. Por otra parte, creemos muy importante el tema de la acumulación de pena. Hoy, en un delito, se matan 5 personas, se le aplica el delito de la pena máxima 30 años. En otras partes donde funciona de verdad la justicia, 5 personas asesinadas significa 30 años por cada una de ellas. Estamos hablando, son prácticamente una cadena perpetua, ¿no? Y así tiene que ser. O sea, nosotros tenemos delincuentes que están acostumbrados a entrar y salir de las cárceles por beneficio de la flexibilidad de nuestras normas. Yo creo que la justicia tiene que ser drástica. Y un tema que es importantísimo, que fíjense, nosotros tenemos un sistema judicial donde elegimos, ¿no es cierto?, a los magistrados de las cortes. Nosotros tenemos que terminarlo. Ya se ha demostrado que no funciona el sistema de elección judicial. Tenemos que ir al sistema de competencia, es decir, gente que ha venido ejerciendo la carrera judicial desde abajo y que termine ya su carrera judicial en un cargo importante de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Porque debe ser, pues, un proceso acumulativo de experiencia en el ejercicio de la judicatura. Así vamos a tener jueces probos y bien pagados, ¿no? O sea, hay que pagarles bien a los jueces para que no se corrompan fácilmente. Y el tema de la fiscalía, eso sí creemos que debe elegirse el fiscal, porque el fiscal sí responde a la defensa del pueblo, ¿no? Es el que debe defender la integridad de la sociedad en la aplicación, en la acusación a un delincuente y el envío a la cárcel de un delincuente y en la defensa de la integridad del ciudadano. Por eso creo que es muy importante cambiar los conceptos. En otras partes los fiscales eligen. En cuanto concierne a los feminicidios que son constantes en todo el país, lastimosamente, y también los asesinatos que se suscitan permanentemente aquí en Santa Cruz y en las provincias, por lo que, ¿qué nos pueden manifestar? ¿Cuál sería
para poder paliar en algo, porque ha aumentado considerablemente en relación de los otros años. Sí, el tema de feminicidio o asesinato de mujeres, porque ese concepto feminicidio es un asesinato prácticamente que se da dentro del entorno familiar, ¿no? ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que hay problemas en la familia, que hay problemas en el concepto de la relación hombre-mujer. Miren, siempre en Bolivia se ha dicho de que hay un gran machismo, ¿no? Fuerte machismo, tenemos una cultura machista y que esa es la causa de estos abusos y atropellos contra las mujeres. Yo creo que antes eran más machistas que hoy, ¿no? Y sin embargo no había la cantidad de asesinatos de mujeres en el seno del hogar, en la relación de pareja. Yo creo que lo que hemos perdido son los valores. Fíjense ustedes, es cierto, el machismo no es saludable, tampoco el feminismo es saludable. Tenemos que lograr un equilibrio en la relación hombre-mujer, en la relación en nuestra relación de pareja y en nuestra relación con nuestros hijos, porque no solamente estamos teniendo asesinos de mujeres en el hogar, estamos teniendo en el resultado de esa relación traumática de la familia, estamos teniendo hijos que se salen del hogar y se dedican a la delincuencia y son potenciales criminales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo bien, no estamos resolviendo bien los problemas de la sociedad. Y eso se resuelve desde la escuela, o sea, es un proceso que tenemos que trabajarlo, por eso es importante incorporar en la currícula educativa materias que tengan que ver con valores. Y fíjense, se sacaron las materias de religión y ahora la religión es una cuestión... Oiga, el temor a Dios es lo que más a uno lo hace pensar cuando va a hacer un acto no correcto. Cuando inclusive el querer irse de la casa sin permiso, y si hay valor y temor a Dios, de decir, no, mis padres puede que no lo sepan, pero Dios me está viendo, ¿no? Y por lo tanto lo estoy engañando. Bueno, yo tengo esa formación y creo que muchos de la sociedad boliviana tienen esa formación. El tema de cívica, el tema del amor por los demás, la conciencia social, la solidaridad, el amor por la tierra, el amor por nuestro país, el amor a nuestros símbolos, eso se ha perdido también. Ahora uno le pregunta a los chicos cuál es su concepto de patria, cuál es su concepto de nación. No es con ellos, digamos, ¿no? Como que se ha perdido esa esencia de defender lo nuestro. Más bien estas luchas cívicas acá, y no digo que es en todo el país, en Santa Cruz, por ejemplo, el civismo todavía se nota, pero creo yo que es un tema que tenemos que trabajarlo juntos y es un tema que tiene que ver con las reformas en los procesos formativos del ciudadano, ¿no? Desde el kinder, primaria, secundaria, universidad, creo que debemos meternos en los contenidos, cuál es la educación que están recibiendo, y apoyar desde las mismas instituciones ya públicas y privadas a la familia, ¿no? Apoyar en orientación familiar, apoyar en orientación vocacional, apoyar en muchas cosas que se pueden hacer de manera formal e institucional desde el Estado, pero también en concurrencia con la sociedad, las instituciones de la sociedad en su conjunto, ¿no? Muy bien, faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. Seguimos conversando aquí con el candidato a diputado uninominal por la C44 por parte de la UCS, Manfredo Bravo. Hablarle y consultarle qué opina respecto a los bonos que se dan en el país. ¿Son buenos, saludables? ¿Se tienen que mantener o se tienen que
eliminar algunos. A ver, los bonos, para empezar, fue una política que se empieza a aplicar en Bolivia a partir del año 93. No es una novedad el tema de los bonos. Y se aplican precisamente porque en el concepto del modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que fue prácticamente aplicado en toda América Latina. Ningún país se salvó del modelo neoliberal. Donde lo estatal fue reducido para dar espacio a lo privado. Bueno, habían ciertos segmentos de población que tenían que incorporarse al modelo de a poco y por lo tanto no tenían las condiciones para insertarse en un modelo totalmente distinto al modelo estatista de los 70, de los 60, de los 80, viniendo de una crisis muy grave social, económica y política en la década de los 80. Por lo tanto, los bonos se crean con esa idea de ayudar a quien no tiene las condiciones para insertarse en un mercado que es competitivo, ¿no es cierto? Y esa es la lógica de los bonos. Y no es yo digo, hay gente que dice hay que tirar los bonos. Yo digo, los bonos no inciden en el presupuesto general de la nación. Apenas hemos hecho el cálculo el otro día, cuando estábamos haciendo el plan de gobierno, apenas llega al 1.7% del presupuesto. O sea, no es una gran incidencia. Lo que sí creo yo es que hay que cambiar el concepto del bono. Por ejemplo, yo hablaba de los vouchers educativos. Podría ser mucho mejor que el bono Juancito Pinto, porque el voucher educativo, el bono Juancito Pinto se lo da a fin de año, creo que ahora subió a 150 pesos, 200. En realidad, ¿en qué consiste el voucher educativo? El voucher educativo es, en vez de darte el bono Juancito, yo te doy mensual un voucher. Mensual. Mensual, no es plata, es un voucher. Es un voucher educativo que lo da el Estado, que eso me sirve para entregar a la escuela. Con ese voucher, la escuela, yo digo, la calidad de la escuela va a permitir que muchos vayan a querer ir a esa escuela, por lo tanto va a tener mayor demanda esa escuela. Pero, ahí no hay un problema, que todos, por ejemplo, van a querer ir a un solo colegio y va a haber una sobrepoblación, sobre demanda. Bueno, pero es que, claro, pero los colegios tienen sus límites, ¿no es cierto? Y por lo tanto los otros colegios van a tener que también mejorar su calidad educativa para poder recibir esos vouchers, porque esos vouchers le van a permitir a ese colegio tener un mejor presupuesto, le van a permitir tener un mejor equipamiento mobiliario, le van a permitir tener unas mejores condiciones para atender a sus alumnos y para que se atiendan también los profesores. Ese voucher, ese voucher le va a permitir al profesor tener la posibilidad de actualizarse, ¿no? Porque esos vouchers son canjeables. Mientras hay mayor demanda en un colegio, hay mejor calidad, por lo tanto, esa calidad el Estado la tiene que premiar, y ese premio canjea los vouchers por mejor equipamiento, mejor. Entonces, vamos a tener un sistema de competencia, sí, van a competir las escuelas públicas, a cuál es la mejor, y vamos a tener, como hacíamos, me acuerdo alguna vez, allá por los años 2006, 2003, 2004, las alcaldías hacían los barrios pintudos, ¿no es cierto? Los barrios competían para ver cuáles podían estar mejores. Y bueno, ahí había una retribución por parte del Estado en mejoramiento a esos barrios. Bueno, ese tipo de cosas, porque nos estamos poniendo, yo digo, muy flojos, ¿no? Como todo nos lo da el Estado y nos da lo que tiene, nos conformamos con lo que tiene. Y si el Estado no puede darnos, venimos en un momento, vamos a atravesar momentos críticos, vamos a vivir momentos, los próximos 5, 6, 7 años van a ser duros. Entonces tenemos que ver la forma de cómo resolvemos estos problemas con ideas nuevas, ¿no?, de políticas públicas.
Muy bien, entonces ya nos dijo que los bonos se van a mantener. Se van a mantener. El bono, por ejemplo, para la tercera edad, creo que hay que mejorarlo. Hay gente que recibe bono y no lo necesita. Y yo lo pongo de ejemplo a mi madre. Mi madre es una mujer profesional, jubilada, ¿no es cierto?, que recibe una buena jubilación y encima recibe el bono. No debería recibirlo. Deberíamos dárselo a alguien que realmente lo necesita y mejorarle su condición de ingreso a ese que no tuvo la posibilidad de tener una jubilación, ¿no? Entonces es cuestión de lógica y es cuestión de equidad también, ¿no? Hay gente que está con jubilaciones de 17.000, 22.000. Las Fuerzas Armadas, los policías, los militares, los rentistas petroleros ganan unos sueldazos de jubilación y además reciben el bono. Exactamente, no lo necesitan. Entonces su propuesta pasa por mejorar el bono constitutivo con los vouchers y mejorar el bono de la tercera edad, ¿no? Claro, darle a quien realmente lo necesita, darle más a quien realmente lo necesita y bueno, el que no lo necesita pues podrá entender, ¿no?, que hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que se muere de hambre en este país. Exactamente. Interesante la conversación aquí con el candidato a diputado uninominal por la UCS, Manfredo Bravo. ¿Por qué la UCS? ¿Por qué eligió la UCS? Mira, esa es una pregunta interesante. Yo mi formación es movimentista, toda mi familia ha sido movimentista. Del MNR. Es más, tengo mucha gente del MNR que nos está apoyando ahora porque el MNR, la dirigencia actual la llevó al desastre. O sea, el partido está destruido y eso van a tener que rendir cuentas si los que están manejando actualmente. Bueno, yo empecé con el proyecto de Víctor Hugo Cárdenas, paralelamente estaba de candidato a jefe departamental del MNR. Mire usted las paradojas. Bueno, usted tiene buena afinidad con el candidato presidencial Cárdenas. Sí, somos muy amigos con Víctor Hugo Cárdenas. Me invitó Víctor Hugo a trabajar su propuesta. Yo dije en mi lógica racional, dije, bueno, lo voy a ayudar, vamos a trabajar por él. Mi idea era que se lleven adelante las internas del MNR y en el MNR poder jalarlo como candidato a Víctor Hugo Cárdenas del partido, ¿no? No se dio así, frustraron las internas partidarias y nos quedamos sin partido, pues, ¿no? O sea, porque yo tomé una decisión y dije, no puedo estar en un partido donde primero no se cumple la normativa interna y segundo se ha roto con la tradición histórica de un proceso tan importante que se ha dado en el país. Que está desorganizado. Totalmente desorganizado. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos buscar una sigla, empezamos a visitar algunos frentes políticos, partidos que estaban en vigencia y todos nos ponían condiciones, ¿no? Querían su pedazo de la torta. Claro, y grande, ¿no? O sea, muy grande. Muy grande. Y bueno, el proyecto fue un proyecto para generar oportunidades a gente nueva, a gente joven. Nosotros, si ustedes se fijan en nuestra lista de candidaturas, todos son gente que ha salido de las plataformas. Creo que el único que viene ya con una historia partidaria soy yo, que no ha sido tan activa también, porque he estado más dedicada a la parte académica. Más es tradición familiar que tradición de activismo político, ¿no? Pero bueno, se nos dio la oportunidad de conversar con Johnny Fernández. Es un partido que tiene una base histórica importante, sobre todo el aporte de Max Fernández a la democracia, a la construcción de la democracia. Si bien es un partido, digo yo, moderno, no es un partido tradicional, es un partido moderno. La UCS es un partido moderno porque nace recién en el periodo de la recuperación de la democracia. Creo que en su momento significó un aporte importante para la participación de las clases populares, ¿no? Clases populares que se encontraron marginadas y encontraron además
en un proyecto llevado adelante por un empresario como don Max Fernández, un hombre solidario que se congració con el pueblo y ayudó muchísimo. Desde su empresa, fíjense ustedes, desde su empresa ayudó muchísimo a hacer grandes obras sociales, cuando él tenía el manejo de la cervecería nacional, ¿no? Y bueno, hay una herencia histórica que nos pareció importante recuperarla para ponerla como base de este proyecto de Víctor Hugo Cárdenas. Lamentablemente la UCS tiene sus problemas también estructurales. Hay muchas elecciones que no venía participando, su militancia se había dispersado, ¿no? Pero bueno, creo que se ha hecho un trabajo interesante. Hay gente nueva que se ha venido incorporando sobre todo a los proyectos de las uninominales, que si Johnny Fernández es inteligente y quiere enfrentar el proceso municipal y crecer en la tendencia que está creciendo, pues es la oportunidad de reestructurar su partido, de poner, como decimos nosotros en ciencia política, de institucionalizar su partido político con estructuras organizadas ya a nivel de circunscripción, de distritos, y creo que puede tener un partido de muy larga vida, ¿no? Si lo hace así, porque si no lo hace así va a pasar como los otros partidos que terminan o desapareciendo o ahí luchando por sobrevivir, ¿no? Exactamente. Muy bien, y las encuestas lo ubican a UCS entre los últimos lugares, pero usted no cree en las encuestas, ¿no? Usted, a nivel presidencial, ¿cómo ve los resultados de estas últimas encuestas que han presentado los diferentes medios de comunicación? Mire, si yo le digo que estamos muy bien, es mentirle. No estamos muy bien. Pero creo yo que en las limitaciones que ha tenido nuestra candidatura, vamos a tener un resultado muy superior a lo que dicen las encuestas. Nosotros creemos que podemos llegar a un 8%, 7% en el resultado final de la votación, lo que nos permitiría tener una bancada parlamentaria interesante. Creemos que podemos ganar algunas circunscripciones aquí en Santa Cruz. Eso también nos permitiría tener presencia territorial en el Parlamento. Yo tengo la confianza de que la gente va a apostar por nosotros. Tenemos en mi circunscripción, la gente nos recibe con mucho cariño. Los sectores populares de la circunscripción han visto llegar a Manfredo Bravo con la UCS y dice, oh, había existido la UCS, ¿no? Quizá no tanto por Manfredo Bravo, sino por la sigla, pero además el cariño de la gente cuando uno conversa con ella, cuando uno le habla de los problemas, cómo hay que resolverlos. Creo que podemos tener un buen resultado en la circunscripción. Bueno, si voy a ganar o no, ya eso lo va a decidir. Yo tengo mucha esperanza en esa gente que nos ha recibido y en Dios sobre todo, de que vamos a tener un buen resultado en la circunscripción 44. Entonces creo que ese es el escenario real, ¿no? Una candidatura que lamentablemente no crecimos lo que esperábamos crecer por una serie de limitaciones, pero creo que vamos a lograr tener un interesante entre 6 y 8% a nivel nacional, que nos va a permitir una bancada parlamentaria presente para construir, creo yo, un equipo parlamentario, ¿no es cierto?, entre aquellos que de alguna manera consideramos que hay que cambiar las cosas en este país, cambiar el modelo de Estado, cambiar la forma como se ha venido haciendo política. Al menos en eso esperamos. Yo, si llego a estar en la Cámara de Diputados, voy a buscar alianzas parlamentarias para construir estas ideas, que si uno empieza a leer las propuestas de las otras candidaturas de oposición,
hay muchas cosas que se comparten. Bueno, entonces tenemos que aliarnos en una bancada para poder llevar adelante estas ideas. Y creo que esta vez el movimiento al socialismo no va a controlar el Parlamento. Va a tener que sentarse y hacer democracia, ¿no? Construir democracia en el marco del diálogo, en el marco del consenso, en el marco de lo racional y en el marco sobre todo de la institucionalidad de lo que podemos entender de democracia, ¿no? Independencia de poderes, poder legislativo independiente, órgano judicial independiente y órgano electoral independiente. Creo que eso es lo que ha debilitado el sistema político, la fuerte injerencia que ha tenido el Ejecutivo en todo esto, en estos sistemas. Por eso yo digo, a mis alumnos les digo, los países que tienen mayor estabilidad política son aquellos países donde hay una representación equilibrada de las fuerzas políticas en sus parlamentos, donde la gobernabilidad se construye a partir de acuerdos. El acuerdo es importante, el acuerdo en una democracia es lo que le da vida, no el contubernio, ¿no? Hay una gran diferencia entre acuerdo y contubernio. El contubernio favorece intereses particulares, el acuerdo favorece al pueblo, favorece a los que uno representa. Bueno, finalmente, candidato Manfredo Bravo, usted está en competencia con una fuerte corriente de Bolivia Dice No y Carlos Mesa. Esa es la circunscripción, así es más o menos, esa es la fuerte corriente que predomina en esta circunscripción. Y bueno, ¿cómo ve? ¿Usted cree que va a tener apoyo? Pídale a los vecinos de la C44, está los micrófonos abiertos. Yo digo lo siguiente, yo no tengo nada contra los candidatos, yo creo que mi adversario es la sigla más que los candidatos, ¿no? Y yo les digo a todos los ciudadanos de la circunscripción 44, confíen en Manfredo Bravo. Somos una alternativa con experiencia, somos una alternativa con voluntad de servicio. El candidato de Bolivia Dice No mantiene el discurso de su candidato presidencial, estamos con las manos limpias, claro, está con las manos limpias porque no han hecho absolutamente nada, al menos en esa circunscripción, y eso es una realidad, ¿no? Eso es una